Bien, paranoia global por el tema coronavirus. Vamos a ver el impacto en la Argentina. Está Fero Soriano ya en la mesa, que también estuvo siguiendo el tema estas semanas. Primer caso en Latinoamérica, en Brasil. Pero la verdad que teniendo al ministro Daniel Goleán, ministro de la provincia de Buenos Aires, que siempre lo invitamos, y que la verdad que hablamos muchos temas, pero ahora tenemos otras prioridades también, ¿no? Aparte del coronavirus, Daniel, muchas gracias por venir a Esto Recién Empieza. ¿Cómo está la salud hoy en la Argentina y cuáles son las prioridades teniendo en cuenta lo que quedó, la herencia? Y en general, mal. Te puedo hablar ahora con más precisión de la provincia de Buenos Aires, es donde estamos trabajando. Tenemos una herencia recibida con 21.000 millones de pesos de deuda consolidada entre el Ministerio de Salud de la provincia, el IOMA, que es la Obra Social Provincial, y el programa Incluir Salud, que depende de Nación, pero que se distribuye los fondos a través de las provincias. Pero ese número, que de por sí ya es pesado, no refleja otras cosas. Encontramos rotos todos los procesos de trabajo. Nosotros encontramos, por ejemplo, falseados los números de coberturas de vacunas, ¿no? Vacunas. Creo que tenemos números de esto mientras habla el ministro. Perdón, así mostramos estos que es datos oficiales de la gestión anterior, Fero. Se suma Fero Soriano. Sí. A ver si lo puede explicar el ministro. Esos son los datos que dejó la gestión de María Eugenia Vidal respecto del año 2018, con unos números bastante inusuales a nivel mundial, ¿no? Respecto de la cobertura de dosis de sarampión. Claro. Que, a ver si lo puede explicar. Esa es la vacuna triple viral que contiene la vacuna del sarampión. Entonces, cuando uno consolida los datos de un año epidemiológico, se terminan de consolidar todos los datos vitales al año siguiente, pues se recibe toda la información. Es decir, en el año 2018 se consolidó la información recién durante el 2019, durante la gestión anterior, y aparecían estos datos, casi 100% de todos los chicos vacunados, con lo cual un ministro llega y dice, mi problema no puede ser el sarampión porque están todos vacunados, no puede circular el virus. Bueno, nosotros empezamos a consolidar ya los datos del año 2019 y la cobertura que estamos encontrando es esa, de un 73%. Acá, Fero, lo que traías, ¿no? Esto que, Claro. que está diciendo el ministro y que evidentemente se vieron las consecuencias porque hay un muerto después de 22 años. Claro, una caída muy sospechosa, muy llamativa en el nivel de cobertura de las vacunas de un año o de medio año al otro medio año, justamente con un nivel de incidencia de sarampión que no registrábamos, corríjame, ministro, desde más o menos 2002, que estaba el país nosotros estaba en libre. 2002 no había sarampión, éramos país libre de circulación del virus del sarampión. Había casos que llegaban importados, pero no podía circular el virus porque había buenas coberturas de vacunas, se bloqueaba inmediatamente, etc. Ahora tenemos una enorme cantidad de sarampión en la zona de Latinoamérica, en la zona de las Américas, en varios países, incluso Italia, Rumania, Estados Unidos, por distintos motivos. En esos países mucho por el movimiento antivacunas, no en nuestro país por esa causa. No es por nuestro país, no. Mira, eso yo pensaba que tenía un poco más que ver con eso. Igual es una... Todavía, y gracias a Dios, el movimiento antivacunas en la Argentina incide muy poco en la decisión de no vacunar a los chicos. Han sido otros factores los que llevaron a que tengamos bajas coberturas de vacunas. Tefi, perdón, Fero. Ministro, ¿hay también alguna complicación con la vacuna de la meningitis? En gran parte de la Argentina no se está consiguiendo, incluso desde el laboratorio a mí me dijeron específicamente que no hay vacunas y que podría llegar a solucionarse en marzo, pero sigue la situación complicada. Bueno, y hay muchos te chicos... voy a dar una buena noticia. Nosotros en la provincia de Buenos Aires acabamos de distribuir a todos los centros de vacunación la vacuna para la meningitis. A partir del 1 de marzo se empieza a aplicar. La terminamos de distribuir entre ayer y anteayer. El Ministerio de Salud de la Nación compró las vacunas, retiró las vacunas, distribuyó las vacunas. Es un proceso que lleva a llevarlo a 8.200 centros en todo el país de vacunación. Ya estaba la vacuna en marzo, está disponible en todos los centros de vacunación. Por lo menos te puedo asegurar en la provincia de Buenos Aires, porque las acabamos de distribuir a todos los centros. Volvemos a hablar con Fero del tema sarampión. Hay placas que pueden un poco reflejar lo que veníamos charlando, ¿no? Claro, para que quede claro, yo le quería preguntar o confirmar la hipótesis con el ministro respecto de si ese 99% de 2018 fuera real o hubiera sido real, no tendríamos este brote. Eso es así, es claramente, simple. porque este brote
la circulación del virus, del sarampión en Argentina, empezó en el 2018. Precisamente cuando supuestamente teníamos 100% de cobertura. Y cuando nosotros vemos cuáles son las edades que más se enferman, que más son entre el año y los 5 años, que tendrían que tener esa famosa primera y segunda dosis que está faltando. Claro. Ahora, uno podría decir que podría circular, dada la magnitud en el resto de los países, en el grupo entre 6 meses y 11 años. Para eso se hicieron campañas durante los especiales, que se llama de dosis cero, para los chicos entre 6 meses y 11 meses, en los últimos 3 años. ¿Cuál es el problema? Que las dosis de esas campañas no pasaban en algunos lugares el 27%, y un promedio global que no pasó entre el 35 y el 40%. Es decir, es difícil moverse cuando uno no sabe sobre qué realidad está parada. Ahora la estamos terminando de definir. Eran falsos los datos, falsearon los datos epidemiológicos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo menos en el año 2016, 17 y 18. Vamos a hablar en un rato de coronavirus, pero primero el otro gran problema que estamos teniendo, el otro gran rebrote nos va a desasnar el ministro. Fero sabe mucho del tema también, acá en la mesa lo queremos debatir, que es el dengue, que también las pocas campañas de concientización y cómo cayó también la inversión en el tema, influyó en que en 2020 fueran confirmados por laboratorios 152 casos, 2 fallecidos y más casos autóctonos de lugares donde no eran. También en la ciudad de Buenos Aires me mostraban un informe de la auditoría de la ciudad, ahora nos lo mostramos, que también muestra menos inversión en el caso, ¿no? Ha sido un tema, Fero. Sí, es un tema que quedó... No, es un tema de la falta de inversión, digo. Claro, y eso se ve, la consecuencia, ahora lo puede explicar el ministro, se ve en estos números. Recién veíamos en la placa los datos de la provincia de Buenos Aires, pero Argentina tiene hasta por lo menos el 17 de febrero 748 casos confirmados, más las 2 muertes en provincia de Buenos Aires. Una se dio de una persona de Avellaneda, la otra de Temperley, los 2 murieron en hospitales de Capital. Y esto, si yo no recuerdo mal, no se daba de 2008-2009, en la gestión de Graciela Ocaña a nivel nacional, que también había habido 2 personas muertas en Charata, Chaco. Aquello fue un escándalo. Aquello ocupó la tapa de los diarios durante muchos días. Me acuerdo, obvio. Y ahora no se habla tanto. Entonces, ¿por qué? Le quería preguntar al ministro por qué se da este rebrote, si fallaron las campañas, si durante el macrismo se aflojó con ese combate, esa campaña de prevención, y lo que entiendo que se llamaba Centinela, que era una cobertura en la zona norte del país, ¿no? Sí, a ver, el dengue vino para quedarse a la Argentina porque en los últimos 30 años, nosotros en la facultad no estudiábamos dengue, lo veíamos como una cosa rara porque no se veía en Argentina. Claro. Era si alguien iba a ir a Brasil o para el norte. El cambio climático llegó que el vector, que es el mosquito, ya lo tenemos en todas partes. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Ahora, nosotros ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Minimizar la posibilidad de que cuando vienen estos años que son de brotes epidémicos importantes, el impacto sea lo menor posible. Y eso se hace todo el año, particularmente en el invierno. Entonces, sí, lo que se aflojó muchísimo fueron los dispositivos que habían para contrarrestar esto que te estoy diciendo, que pasa cada tantos años. Tenemos este aumento. Tenemos casi 3 millones de casos de dengue en la zona, en Latinoamérica. Es el brote más grande de la historia. Tenemos dengue en Brasil, 1.900.000, y en lo que va del año casi 200.000 casos, 170 y pico mil casos en lo que va del año. Es decir, y ustedes saben lo que es el intercambio. En Paraguay, una cantidad infernal, hasta el presidente se agarró dengue. Claro, de hecho, la víctima, la mujer que falleció ayer, Carmen, de 69 años. Claro, venía de Paraguay. Entonces, la presión es muy grande sobre la Argentina y hay que hacer las cosas bien. ¿Qué se hizo que vos decías recién? Desarmaron lo que nosotros llamábamos la estrategia del escudo norte, que se hizo después de la epidemia anterior, que era una asignación muy fuerte de recursos a las provincias del norte, Jujuy, Salta, Formosa y Misiones, para generar como un escudo, porque son los países limítrofes en las zonas tropicales. Pero luego había una inversión muy fuerte en el conjunto del país, entre ellos 20 centros centinelas que seguían este tema, el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que se estaba desarrollando en la provincia de Misiones. Todo eso fue absolutamente desfinanciado, pero absolutamente desfinanciado. Yo te digo, se le sacó hasta el 90% de los recursos para estudiar cómo evoluciona el mosquito, cómo transmite, cómo prevenir. Todo eso se está viendo ahora
en que tenemos menos herramientas para combatirlo cuando tenemos estos picos. Nosotros no le vamos a vender un verso a nadie de que con un gobierno va a haber dengue y con otro no, claro. porque el dengue vino para quedarse. Lo que sí cambia es que cuando hay un gobierno del signo como el nuestro, esto tapa todo el tiempo y siempre es como que se deja trascender que es una responsabilidad del gobierno. Cuando hay gobiernos como el anterior, esto es del cambio climático, del mosquito, de la gente que nos saca, ¿no? Por eso, ministro, entre tantas cosas que nos ha desasnado hoy, es importante entender, o al menos así lo entiendo por los datos que muestran los chicos y demás, que en salud no es la inversión de un día para otro, en salud es una concientización. Ahora vamos a hablar sobre el tema coronavirus. Claro que sí, miren esta placa, es un tema a tratar, en todo el mundo, obviamente hay tensión global, en otras partes mucho más que en esta parte del mundo, y vamos a tratarlo con Lian, que concientiza y también baja un poco la paranoia, pero con estos datos: 12 casos de infección respiratoria aguda con sospecha, 4 ni siquiera cumplían con la definición de casos sospechosos, 5 fueron descartados y 2 aguardan resultados esas 48 horas clave. Ministro, y ahí sí, bueno, en toda la mesa estuvimos siguiendo los temas. Se suma Ana Rodríguez, que no estaba por la vena ahí en la punta, que también trae una perlita sobre el tema. ¿Cómo tenemos que tratar al menos este tema en la discusión pública? Miren, ayer estábamos en la reunión del Consejo Federal de Salud y se hizo presente, le invitaron a participar el doctor Ginés González García, a Mirta Roses, que fue directora de la Organización Panamericana de la Salud muchos años y que ahora está como embajadora por el tema coronavirus de la Organización Mundial de la Salud. Ella decía, el virus del coronavirus es un virus inteligente. Mirá. ¿Por qué? No es como el del ébola. El ébola mata rápidamente a la presa, decía ella. Este virus tiene una bajísima tasa de letalidad, pero se difunde rápidamente y mata muy poca gente, con lo cual se transmite. El del ébola te mata y ya no lo transmitís más. Sí. Entonces, este es un virus de los que vienen probablemente para quedarse. Probablemente el virus viene en el mundo para quedarse. Sí. El tema es que nosotros estamos todos los días viendo si los casos posibles son o no y festejamos cada vez que no es, pero en realidad yo le debería decir que tenemos que estar preparados, que si el virus va a estar como uno más de todos los restos de coronavirus, el influenza, en el mundo, va a estar, bueno, es lo que decía Fero, se va a desarrollar también una vacuna, mes antes, mes después, vamos a tener una estrategia. De lo que se trata es de evitar, dentro de todo lo posible y efectivo, de que demore su ingreso al país. Ojalá no entre, pero digamos, hay muchas posibilidades que entre, pero quiero decir, que demore un poco porque nos da tiempo a la ciencia para tener las herramientas para combatirlo. De hecho, la paranoia que siempre seguimos tiene que ver con cómo se difunde esto. Anita, Sí, traías un poquito esto, exactamente, ¿no? Justamente tengo un audio trucho que se difundió, que se compartió mucho acá en Argentina, donde se confirma, supuestamente en teoría es falso, que hay un caso en San Isidro. Si quieren lo escuchamos, pero lo que te quería preguntar justamente era, porque siempre estos audios, estas fake news, tienen como una intención política detrás, y bueno, ¿qué opinabas al respecto de esto? A ver, ¿podemos escuchar el audio primero? O... A ver, escuchemos el audio para ver esto que por ahí recibiste, y en realidad, como cuenta Anita, siempre hay algo detrás. Escúchalo. Che, estoy acá en Las Lomas, la verdad que no, se confirmó el primer caso acá en la Argentina. El pibe tiene coronavirus, así que nada, yo ahora estoy viendo a ver si me meten en cuarentena o qué. Nada, bueno, cuídense. Bueno, muchachos. eso, Daniel, cortito, para que nos tenemos que ir al corte. Recibimos esto y qué. Sí. Recién acabo de recibir uno que es de un médico, además de La Plata, que dice escandalizado, dice, tenemos dengue en el centro de La Plata, cuidado, que antes era solo de los barrios periféricos. No, mirá. Digo, bueno, el problema era que ahora está en el Por lo centro. menos no dijo pobre, ¿no? Es de clase, Sí, es de claro. clase. Digo, bueno, las redes sociales sirven para muchas cosas, también para esto. Pero antes Tenemos- también estaba el que te lo contaba y porque Sí. ¿no? Digo, problema es frenarlos tenemos que tratar de ahora. ser un poquito más responsables, obviamente es difícil, las redes sociales se prestan para todo. Lo que sí quiero decirle Sí, a la ministro. gente es que la tasa de letalidad es muy baja y fundamentalmente va a atacar a personas añosas, arriba de 80 años y con problemas de salud subyacentes. Un datito Poblaciones de y riesgo, terminamos. ¿Cuántos muertos produjo la gripe en los Estados Unidos en el invierno del 2018? Que todos los años mata entre 30 y 40.000.
80.000, la mayor cantidad de muertes desde la gran epidemia del 18. Bien. ¿Alguien hizo un problema para dejar recibir un febril de los Estados Unidos? No convenía aparte. Ministro, muchas gracias por haber venido a esto recién.